Muy buenos días, bienvenidos a este evento virtual con el cual Red Papás cumple su propósito superior de abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales relevantes para garantizar el efectivo cumplimiento de estos derechos. En esta ocasión, venimos a ustedes con un espacio construido junto al programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes en el marco del proyecto MIMI, Mi Casa, Mi Escuela, una estrategia creada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Lo que tenemos para hoy lo hemos titulado La máscara de oxígeno y el cuidado de la salud mental. Por eso agradecemos a Lina María Saldarriaga, subdirectora del programa Aulas en Paz, una aliada que ustedes muchos ya conocen, muy cercana a nosotros en Red Papás y con quien es un gusto compartir este espacio. Bienvenida, Lina María. Muchas gracias, Angélica. Buenos días a todos y qué rico poder estar aquí con ustedes para hablar de autocuidado. De eso vamos a hablar hoy. Muy bien, pues yo soy Angélica María Claro, soy la directora de operaciones de Red Papás y además de tener el privilegio de presentar a Lina María, estaré apoyando la moderación de unas preguntas que tendremos espacio para responder. Durante esta conferencia, Alejandro Prieto estará detrás de cámaras, así como personas del equipo de Red Papás y del equipo de Aulas en Paz, que estarán leyendo sus comentarios y preguntas a través del chat que tenemos en YouTube o también el chat que está aquí en Zoom. Estas preguntas que le hagan directamente a Lina María, intentaremos resolver la mayor cantidad de ellas al finalizar, así que para que sepan, tendremos al menos un espacio de unos 10 minutos para esto. De igual forma, de una vez queremos decirles que para nosotros es muy importante la evaluación de este espacio, así que en el chat de Zoom también van a estar recibiendo, al cerrar esta conferencia, un enlace que es muy importante que nos ayuden a entrar y darnos su opinión sobre este espacio. Y lo mismo para las personas que están en YouTube, será transmitido por el chat, pero también está en la descripción del video. Ya sin más preámbulos, solamente nos resta una pequeña introducción y es que sabemos que tenemos grandes aprendizajes que nos dejó el 2020 y uno de esos grandes aprendizajes es la importancia de cuidarnos, de cuidar nuestra salud mental. Y esto incluye identificar estrategias para afrontar situaciones difíciles, desarrollar resiliencia, mostrar compasión por los otros y fortalecer los lazos. Los docentes, los directivos docentes y otros agentes educativos para quienes es creado este espacio en particular, juegan un papel muy importante para la promoción de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, pero también deben cuidar su propia salud mental. Ustedes también se están viendo afectados debido a la situación actual y es por eso que muchos han tenido que reacomodarse a los cambios para seguir cumpliendo con sus estudiantes, pero también con sus familias y con ustedes mismos. Así que esta conferencia que utiliza la analogía de la máscara de oxígeno como una forma de recordarnos que la mejor estrategia para el cuidado de la salud mental de nuestros estudiantes y de nuestras familias es empezar por nosotros mismos y por cuidar nuestra propia salud mental. Esto es de lo que nos va a estar hablando Lina María, así que Lina María, en este momento el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Estaba yo también aquí, perdónenme que me vieron que me tuve que ir un segundo, estaba cuidando mi salud mental, apagando mi celular, para poder dedicarme hoy a conversar con ustedes y hablar de este tema tan interesante, mis queridos profes. Hoy estamos con personas que trabajan en el contexto escolar y como les estaba diciendo Angélica, la idea de nuestra conversación de hoy es que podamos hablar no solo de todas esas cosas que tenemos que hacer para cuidar a los niños, que tenemos que hacer para, digamos, pensar en cómo hacer este proceso de retorno a la escuela, en la alternancia, sino que hoy yo lo que quiero hacer es invitarlos a que tengamos una conversación muy centrada en nosotros, muy centrada en lo que ha pasado, en las experiencias que tenemos, en la idea de que esa máscara de oxígeno, como les estaba diciendo Angélica, significa que tenemos perdónenme, que para poder garantizar el cuidado de esos niños, niñas y adolescentes, lo más importante es empezar por el cuidado nuestro. Entonces, vamos a hablar de eso y si voy a hacer mi tarea bien, si hago mi tarea bien,
voy a tratar de que al final de esta conferencia ustedes se lleven unas herramientas muy sencillas para que puedan aplicar en el día a día y para que sobre todo tratemos de atravesar este proceso que estamos viviendo, que se empezó ya hace más de un año, cerca de un año, de una manera que sea cuidadosa, de una manera que busque darnos el espacio y permitirnos a todos entender cómo podemos manejar esto mejor. Entonces, bueno, pues nada, bienvenidos y hablemos de la máscara de oxígeno. Entonces, déjenme pasar la diapositiva acá, perdónenme. Lo primero que quiero contarles es un poco por qué esta conferencia se llama la máscara de oxígeno. Esto no fue algo que yo me inventé, esto es una expresión que los psicólogos usamos hace un montón de tiempo, pero que en estos tiempos de pandemia se ha convertido en un recurso muy sencillo para podernos explicar qué es lo que está pasando. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en avión, ustedes seguramente se han dado cuenta que al viajar en avión, una de las primeras cosas que le dicen a uno es, en caso de emergencia, póngase usted, perdónenme, antes de decir, le caerán del techo unas máscaras de oxígeno y lo primero que le dicen a uno es, póngase usted la máscara de oxígeno primero que los niños, que en teoría, cuando nosotros estamos pensando, digamos, en nuestro deber ser, y sobre todo nosotros que somos maestros y orientadores e incluso papás, eh, pues siempre nos dicen, no, primero los niños tienen derechos que son prevalentes, los niños, lo cual es cierto, no es que no sea cierto. Sin embargo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta y que muy sabiamente se dice en estos espacios de emergencia de los aviones es que la mejor manera de garantizar la supervivencia, y en nuestro caso, en lo que estamos haciendo, de garantizar el cuidado y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con que nosotros hagamos eso primero con nosotros mismos. Es decir, la máscara de oxígeno, o ponerse primero la máscara de oxígeno, es lo que nos permite a nosotros estar bien, pero estar lo mejor posible para poder continuar en ese proceso de cuidado de los niños. Una cosa que me van a oír diciendo durante toda la conferencia es que si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos ponemos atención a nosotros mismos, si nosotros no sabemos qué hacer cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, o peor aún, si no nos damos el espacio para hacer eso, es muy difícil que le enseñemos a los niños, niñas y adolescentes, a nuestros estudiantes a hacerlo, o a nuestros hijos, pero sobre todo ellos no van a ver que nosotros lo hacemos y no van a aprender a través de algo muy importante que es el modelamiento. Entonces esa es la primera idea. ¿Por qué la máscara de oxígeno? Porque hay que cuidarnos. ¿Por qué primero nosotros? Porque si no lo hacemos nosotros, disminuimos las posibilidades de que cuidemos bien a los niños, pero además no nos estamos dando el chance, digamos, de hacer el mejor trabajo que podríamos hacer en nuestro rol de cuidadores. Esa es la primera idea. La segunda idea es que aquí la máscara de oxígeno, así como en la emergencia de los aviones, es para que uno pueda tomar oxígeno y, digamos, garantizar que pueda seguir respirando. En estos tiempos y en estos tiempos tan difíciles, pues resulta una herramienta muy sencilla para proteger la salud mental. Una es la salud física, pero esto es para proteger la salud mental. Entonces es muy importante que entendamos que la máscara de oxígeno es para cuidarnos. No se trata de darnos un espacio en el que estemos perdiendo tiempo, que a veces pensamos que el autocuidado son espacios en donde perdemos tiempo porque hay 150.000 cosas que yo podría estar haciendo. Es un espacio para cuidarnos, para protegernos y para aprender a proteger a los demás. Y es un espacio muy importante, profes, porque ustedes hablan de una cosa, ustedes dentro de, digamos, dentro de lo que tienen que hacer en sus currículos de clase, hay una cosa súper importante que son las competencias socioemocionales. Son todas esas habilidades para la vida que, digamos, las desarrollamos en nuestra relación en casa, pero sobre todo que las ponemos en práctica en el colegio. Y la máscara de oxígeno es una forma de aprender a aplicar esas habilidades socioemocionales. Y no se preocupen, ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero esas son las tres ideas que enmarcan la máscara de oxígeno. Y en últimas, la siguiente pregunta que sale es, ¿por qué tenemos que ponernosla? Es decir, bueno, Lina, entonces sí ha habido una pandemia, pero imagínense que no hubiera habido esta pandemia.
¿Por qué estaría yo sentada aquí hablándoles de salud mental o, perdónenme, de la máscara de oxígeno? Y es por una razón muy sencilla. La máscara de oxígeno tiene que ver con el cuidado emocional. Cuando yo uso, o les voy a confesar una cosa, cuando yo usaba este término de salud mental hace año y medio, digamos, en los colegios, la mayoría de gente me miraba diciendo, no, pero es que yo no tengo estudiantes que tengan trastorno de atención, o no, pues puede que haya algunos niños que estén deprimidos o algunos están ansiosos, pero pero digamos que las conversaciones sobre salud mental giraban alrededor de la idea de que había un problema, de que, y perdónenme, uso una expresión un poco burda, la voy a poner entre comillas, que había un niño que estaba loquito, o que había un niño que era completamente imposible, o que los papás de un niño tenían un problema y estaban fuera de sus cabales, cosas de ese estilo. Pero no hablábamos de la salud mental como la salud del corazón, la salud del alma y la salud de la cabeza, es decir, el bienestar. Entonces, por un lado teníamos la salud física, que era fácil saber si uno tenía gripa, no tenía gripa, o tenía gastritis, o tenía algún problema de salud física más serio, pero cuando hablábamos de salud mental no pensábamos en simplemente el cuidado, que sabemos, por ejemplo, que para que nuestro cuerpo funcione bien tenemos que alimentarnos bien, dormir suficiente, tomar agua, hacer ejercicio. Y no pensábamos en que para mantener la salud mental hay que hacer cosas muy similares, sino que estábamos hablando de problemas. Eso es una cosa muy chévere que nos trajo la pandemia. Y es poder hablar de salud mental ya no solamente como un problema, sino como una sensación de bienestar, de saber que mi cabeza, mi corazón, mi alma, porque en la parte espiritual para algunos de ustedes también es algo muy importante, están bien. O mis relaciones con las otras personas. Y yo dedico tiempo a cuidar eso. Entonces, la salud mental es eso, es el bienestar completo, es decir, que yo en mi parte emocional, en las cosas que hago, en las relaciones que establezco, en la manera en que pienso o en la manera en que me conecto con la espiritualidad para aquellos, para quienes la espiritualidad es importante, está bien. Entonces, eso es la salud mental. Por lo tanto, en nuestro trabajo como docentes o como orientadores o incluso en nuestro rol como padres, madres y cuidadores, una de nuestras metas tiene que ser el cuidado de la salud mental. Ahora, hay una diferencia muy importante. Si yo estuviera dándoles esta charla pensando solamente en los niños, yo les hablaría de algo que se llaman hitos del desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando pensamos en que los niños estén bien en su cabeza, en su alma, en su corazón y en sus relaciones, pensamos en que no es lo mismo lo que se ve a los 2 años en las relaciones sociales de un niño, que probablemente tienen que estar mucho más cercanas a los papás porque son dependientes, etcétera, etcétera, versus las relaciones de un adolescente de 14 años, que ya no es tan dependiente, pero por ejemplo, para ese adolescente sería muy importante tener amigos y construir relaciones que nosotros los psicólogos llamamos relaciones de pares. Entonces, la salud mental en el caso de los niños no solamente tiene que está referida a que tienen que estar bien, sino que tienen que estar bien dependiendo de lo que sea esperable para su edad, ¿sí? Entonces, pues un poco como los ejemplos que ya les acabé de contar. Ahora, si estamos pensando en ustedes, profes, estamos pensando en que la salud mental tiene que estar, digamos, bien en esos dominios, pero no necesariamente va cambiando tanto como la de los niños. Probablemente las maneras de entender que estamos bien de nuestra cabeza, corazón, nuestra alma, etcétera, etcétera, son más estables a lo largo del tiempo, distintas a la de los niños. Entonces, esa es la cuarta idea, profes. Es decir, esa cuarta idea es, hay que cuidar nuestro corazón y el cuidado de nuestro corazón y de nuestra cabeza y de nuestra alma es distinto cuando estamos hablando de los niños a cuando estamos hablando de los adultos. Pero ¿qué pasó? Digamos, y esa es un poco la razón por la cual estamos hoy acá, y es que el mundo entero, no solamente nosotros, el mundo entero entró en una crisis y esa crisis cambió muchas cosas. Cambió la manera en que nos conectamos con los demás, cambió nuestro trabajo, cambió la escuela, cambió simplemente el hecho de cómo nos movemos en la calle. Yo últimamente he estado muy consciente, por ejemplo, de las nuevas marcas que existen en el mundo. Y las marcas, quiero decir, en el piso, ustedes se han dado cuenta como ahora en el piso hay marcas que nos dicen cuánto nos podemos acercar o hay marcas que nos dicen que tenemos que estar alejados
físicamente los unos de los otros para no contagiarnos y cuidarnos. El mundo ha cambiado en general y digamos que esos cambios de manera muy esperable tienen que tener reacciones también muy esperables en nuestro bienestar emocional, es decir, en nuestra salud mental. Y aquí quiero hacerles un paréntesis porque hay algo que es muy importante, profes, y es pensar que lo que le pasó al mundo fue anormal. Es decir, veníamos en una historia, el mundo ha tenido pandemias previamente, pero digamos que hace mucho tiempo no teníamos una pandemia, casi estoy seguro que a ninguno de los que estamos vivos en este momento nos había tocado una pandemia, puede que algunas personas muy viejitas, puede que sí, pero en general todos nosotros no. Y resulta que la vida cambió y eso es anormal en sí mismo. Entonces, si ustedes me preguntan, me dicen, Lina, en este instante estamos más ansiosos, estamos más tristes, nos sentimos más angustiados, mi respuesta es sí, pero eso no es algo que me sorprenda. De hecho, es algo que esperamos, porque como el mundo cambió, las marcas, es decir, piénsenlo, hace un año, si estábamos haciendo una fila en un supermercado, había una distancia corta, pero había una, pero digamos, no era algo que fuera fundamental en nuestra vida, sino que al contrario, es algo que ha ido cambiando y que ahora significa que uno tiene que ser muy consciente de qué tan cerca puede estar el otro. Las crisis, las tristezas, perdónenme, las tristezas, las ansiedades, las cosas que nos hacen sentir mal, la sensación de agobio que podemos estar teniendo por el tema del colegio, son reacciones esperables a una situación que es anormal. Y esa idea es súper importante, profes, porque significa que una vez nos volvamos a regular, muchos de nosotros vamos a ajustarnos. Y esto es una palabra clave que quiero que se aprendan para el resto de sus carreras. ¿Qué significa ajustarse? Yo soy psicóloga del desarrollo. Eso quiere decir que cuando yo estudié, hice mi doctorado, me centré en entender cómo cambiamos a lo largo de la vida. Y uno de los puntos fundamentales es la palabra ajuste. Ajuste quiere decir que si aprendemos algo nuevo, tenemos una pérdida, tenemos una crisis tan grande como la que tuvimos ahorita, eso quiere decir que nosotros requerimos ajustarnos de nuevo a las condiciones para volver a funcionar. Imagínense que uno se quedara, por ejemplo, no sé, con el lenguaje, yo les voy a contar, tengo un bebecito chiquito de 14 meses y tiene, no sé, 20 palabras distintas, mamá, papá, guau, guau, etcétera, etcétera. Imagínense que Sergio no se ajustara a las condiciones nuevas, es decir, que no aprendiera palabras diferentes, que no avanzara, digamos, en ese proceso de desarrollo. Entonces se quedaría toda la vida así y no podría estar bien en esos cuatro dominios. El ajuste es la palabra clave. ¿Cómo vamos aprendiendo a funcionar con esas nuevas cosas que aprendemos cognitivamente, de lenguaje, de relacionarnos con los otros, de matemáticas, de biología, de ciencias, de conocer el mundo? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que frente a esta crisis anormal nos vamos a ajustar. Entonces, la cuarentena ha tenido efectos, claro. Entonces, los niños tienen dificultad para concentrarse, aburrimiento, uno los ve más irritables, están inquietos, no se conectan, las benditas pantallas se volvieron un tema muy complicado y de eso podríamos hacer otra charla completa. Pero claramente hay, digamos, un efecto. Y en los adultos también hay frecuentemente más síntomas de ansiedad, más síntomas de depresión. Hay una cosa que es esta sensación de estar abrumados, la tenemos muy a flor de piel y sobre todo nosotros en el sistema educativo que nos hemos encontrado con, digamos, un reto muy grande que es cómo volver a la presencialidad sin poner en riesgo al resto de las familias y eso ha sido, digamos, muy importante. Bueno, entonces, si eso es así, si nosotros sabemos que estamos teniendo reacciones que son esperables frente a situaciones anormales como la que tenemos en la pandemia en este momento, y sabemos que para poder contrarrestar eso tenemos que cuidarnos, es decir, ponernos la máscara de oxígeno, la pregunta siguiente y la lógica es, bueno, y entonces, Lina, ¿cómo nos ponemos la máscara de oxígeno? Entonces veamos algunas ideas de cómo se hace eso. La primera idea que quiero dejarles es la idea del autocuidado. Entonces, aquí hay toda suerte de ideas de qué significa autocuidarse, ¿no? Eso es irse a la peluquería, irse a un spa o sentarse a no hacer nada y descansar.
Y entonces muchos de ustedes estoy segura que me van a decir, Lina, pero es que yo no tengo tiempo para hacer eso, yo no tengo tiempo para autocuidarme porque, y entonces empiezan a hacerme la lista completa de las cosas que no funcionan bien o que tienen que resolver o que el día a día se volvió muy agitado porque aparecieron tales y tales cosas. Entonces, la primera forma de ponerse la máscara de oxígeno es empezar a pensar en el autocuidado de una manera distinta. Por ejemplo, la primera idea es cómo volver a crear confianza en las relaciones. Eso es autocuidado. Entonces les voy a hacer digamos, un ejemplo. Piensen en sus relaciones, cierren los ojos un segundo y piensen, por ejemplo, un día en el que ustedes iban al colegio y ese día, ¿qué hacían? Cuando llegaban, cuando pasaban a la puerta, quiénes saludaban, cómo los saludaban, por ejemplo. Qué les decían, si los niños los abrazaban, si los papás que venían a hablar con ustedes también los abrazaban, etcétera, etcétera. Eso cambió. Y eso digamos, muy seguramente no va a volver a ser como antes ahora, pero paulatinamente vamos a retornar a un lugar en donde volvemos a construir relaciones de confianza. Entonces, la primera manera de cuidarse es empezar a pensar en cómo vuelvo yo a crear confianza. Listo. En este instante, por las condiciones de salud, probablemente con todos no nos vamos a poder abrazar. Sin embargo, yo puedo empezar a crear formas sencillas de promover la confianza en mis relaciones. Por ejemplo, con mis niños en el salón de clases, si yo vuelvo o incluso si estoy haciendo una clase o si les mando guías, puedo crear saludos secretos con los niños. Entonces, con el pie, con el codo, etcétera, etcétera. Y suena una bobada, pero es una manera de decir, probablemente yo contigo no puedo abrazarme como lo hacía antes, en ese momento en que cerraron los ojos y visualizaron eso que ustedes hacían, pero puedo crear otras formas de mostrar afecto y por lo tanto generar confianza. Porque una cosa que nos ha pasado, mis queridos profes, es que al distanciarnos físicamente, en algunos de los casos nos hemos distanciado emocionalmente. Y entonces una manera de ponerse esa máscara es pensar en cómo volver a construir relaciones que se caractericen por la confianza. Y eso se conecta con la segunda idea, y es algo que nos pudo haber pasado en esta época es la idea de que estábamos trabajando para una pantalla o para una guía o estábamos trabajando sin límites de tiempo. Entonces a las 6 de la mañana y eran las 9 de la noche yo seguía contestando los WhatsApps de los papás o del rector o lo que sea. Y no, se nos perdió un poco el sentido de lo que estábamos haciendo. Entonces, una segunda herramienta del autocuidado es empezar a pensar cuáles eran esas cosas que para ustedes eran importantes antes, profe. ¿Qué era lo que daba sentido a su vida? Y eso es una palabra, digamos, que parece muy grande, pero en realidad el sentido o el propósito lo dan esas cosas en las cuales yo me siento contento conmigo mismo cuando las hago. Piensen en eso, ¿sí? Entonces piensen, por ejemplo, si era cuando sus estudiantes sacaban buenas notas o incluso cuando el rector les reconocía algo en el colegio o cuando los papás les agradecían. ¿Cuáles son esas cosas que en su vida dan sentido? También en sus familias, piensen en sus familias, por ejemplo, pasar tiempo con sus hijos. Yo aquí les voy a contar un poco de mi vida. Una de las cosas que yo hablo mucho con mi esposo es que algo que nos da sentido es cuando los chicos, Sergio y Antonia, nos abrazan. Eso hace que uno llegue a casa y ellos lo abracen a uno, uno diga, algo estamos haciendo bien. Fíjense que no necesitamos tener un sentido filosófico acerca de la vida. Puede ser momentos del día muy sencillos que le permiten a uno decir, esto vale la pena. Entonces, la otra cosa que tenemos que hacer para ponernos la máscara de oxígeno es parar. Y esto primero, digamos que parecería ser un ejercicio, porque como hemos perdido la práctica, hay que hacerlo. Párense un segundo. Si algunos de ustedes ya están yendo a sesiones presenciales, párense un segundo cuando lleguen al colegio y digan, a ver, pensemos. ¿Qué es lo que me da sentido? O si lo están haciendo a través de la virtualidad, o si les están mandando guías a los chicos, ¿qué es lo que en su labor les da sentido? Y conéctense con eso. La otra cosa que a varios de ustedes, o varias veces, perdónenme, ya la he nombrado acá, otra forma de autocuidarse es la espiritualidad.
¿sí? Esto tiene muchas formas en nuestro país. Muchos de nosotros somos católicos, pero hay personas que no lo son. Eh, pero pensar en que yo puedo conectarme conmigo, que yo puedo conectarme con un poder superior en el cual yo crea que yo puedo conectarme con cosas distintas, también nos ayuda a autocuidarnos y digamos que la literatura, si ustedes miran los estudios que hacemos los investigadores en psicología, hemos encontrado que este tema de la espiritualidad es súper, súper importante para volverle a dar sentido a la vida. Y la otra herramienta del autocuidado tiene que ver fundamentalmente con comprender el límite. Y, profes, aquí yo voy a hacer, y miren, si yo les pudiera poner aquí en este instante un aviso gigante y decirles, una de las cosas que nos trajo la pandemia y la cuarentena fue que empezamos a sobrepasar límites que no deberíamos haber sobrepasado. Que la vida nos tocó sobrepasarlos, listo. Pero un aprendizaje muy bueno que nos quedó de eso es que tenemos que saber cuál es el límite y el alcance de lo que podemos hacer. Sobre todo, por ejemplo, si hoy tenemos orientadores, los orientadores en esta época han estado sobrecargados de trabajo porque como todos tenemos tantas angustias y todas quedaron digamos, sobre los hombros de las personas que cuidamos salud mental, pues, digamos, fue muy difícil definir cuáles eran los límites de lo que yo podía hacer y yo lo que no podía hacer. Entonces, una forma de ponerse la máscara de oxígeno es pensar en hasta dónde yo puedo. Por ejemplo, pueden haber niños que ustedes vean, estudiantes que ustedes vean que tienen un problema de maltrato en la familia y pueden decir, yo puedo ayudar acá y puedo hablar con la trabajadora social o podemos ir a la comisaría de familia, etcétera, etcétera. Y hay gente que dice, no, yo no soy capaz de hacer esto, pero voy a hablar con alguien en el colegio que sí sea capaz. O incluso yo no puedo atender papás hasta las 9 de la noche. Yo a las 6:30 de la tarde y hago un trato con los papás que hablamos de cosas de colegio hasta las 6:30 y de 6:30 a 9:30 que yo me acueste, tengo que dedicarle tiempo a mi familia. Esos límites nos protegen. Esos límites no son simplemente que yo, entonces no voy a hacer nada y voy a descansar de 6:30 a 9:30, sino es lo que me permite desconectarme para poder desconectarme del trabajo para poder conectarme conmigo mismo. Entonces, eso es un tema muy importante. Lo que les decía, por ejemplo, el ejemplo que les puse de maltrato, tiene que ver con que se nos ha perdido la empatía, porque como no estamos tan cerquita, la empatía es la capacidad de sentir con el otro. Entonces, se ha convertido en digamos, un distanciamiento emocional. Y una manera de poner la máscara de oxígeno es volver a conectarnos con esas emociones. No significa que en algunos casos, por ejemplo, estemos solamente pensando en las necesidades del otro, pero la empatía es decir, bueno, el papá de María está muy angustiado, listo, yo voy a sacarle 10 minuticos para que hablemos o 15 minuticos para que hablemos, pero lo esencial es que nosotros podamos decirles que si bien nos conectamos con sus emociones, también nuestras emociones son muy válidas. Entonces, tenemos que separar eso. La otra cosa es que como no estábamos acostumbrados a hablar de salud mental o de bienestar emocional, como estábamos hablando de salud física, es que me dio gripa, es que me duele el pie, es que tengo gastritis, de eso no estábamos acostumbrados a hablar. Otra manera de ponernos la máscara de oxígeno es empezar a ponerle nombre a las cosas que nos han pasado al dolor de la pérdida. Muchos de sus estudiantes pueden haber, y ustedes mismos, pueden haber tenido pérdidas. Y cuando digo pérdidas, no solo me refiero a muertes, las muertes ocasionadas por el COVID, que son, digamos, algo que está pasando en el día a día. Pero, por ejemplo, la pérdida de volver a ver a sus estudiantes o de ir a trabajar o de no salir de la casa o de haber perdido momentos claves. ¿Sí? Yo les sigo contando, por ejemplo, nosotros mi hijo tiene 14 meses y su familia vive fuera del país y casi durante un año su familia no pudo verlo, pues nuestra familia no pudo venir porque pues no se podía viajar. Y eso fue una pérdida muy importante para mi familia porque se perdieron los primeros 12 meses de crecimiento. Entonces hay que hablar del dolor y hay que hablar de las pérdidas, pero también hay que hablar de las posibilidades. Como yo les decía, miren, si ustedes me preguntan,
una cosa maravillosa es que yo les estoy dando esta charla sobre salud mental, que probablemente no se las hubiera dado o se las hubiera dado de una manera distinta hace un año. Pero la pandemia tuvo la enorme ventaja de que nos permitió hablar de esto con mucha franqueza y con mucho cuidado y con mucho amor. Y la última de la herramienta del autocuidado es, profes, no se les olviden que aquí todos estamos en este cuento. Esto no ha sido fácil para nadie. Y una de las maneras más sencillas de atravesar por esta incertidumbre, sobre todo en este proceso que estamos en la escuela de alternancia, presencialidad, de virtualidad, etcétera, etcétera, ¿cómo hacemos todos juntos para apoyarnos y creando redes de colaboración, acompañarnos en este proceso que nos queda hasta el retorno a la presencialidad total? No es fácil, no es fácil, pero lo que yo sí les puedo decir es que las cosas funcionan más fácilmente cuando estamos hablando desde la colaboración y el apoyo. Muy bien, entonces esa era la primera herramienta, el autocuidado. Entonces yo les hablé como de una idea general de cómo hacerlo, pero en concreto, digamos, en cosas que ustedes pueden hacer, ustedes solitos en el día a día, hay otra cantidad de cosas que les pueden ayudar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, adquirir hábitos saludables. La pandemia nos volvió más sedentarios, nos encerró para no ponernos en riesgos en términos, digamos, epidemiológicos, en unos grandes riesgos, nos quitó unas cosas básicas como era el deporte. Claro, ahora ya lo podemos hacer y de a poco hemos ido volviendo a conquistar esos espacios. Pero si ustedes quieren hacer un trabajo de ponerse la máscara de oxígeno, los hábitos saludables son importantísimos. Comer bien, tomar agua, hacer ejercicio y sobre todo darse un espacio para que su cuerpo pueda respirar absolutamente bien. Eso es muy importante. La otra cosa que además a mí me encanta, profes, es tan sencillo como cultivar una pasión. Piensen en una cosa y hoy dense el chance aquí sentados conmigo. Piensen en una cosa que ustedes dijeran, uy, a mí me encantaría tocar el piano, aprender a hacer tortas con muñecos, qué sé yo, sembrar matas, alguna cosa. Esa es una manera de ponerse la máscara de oxígeno, cultivar una pasión. Y cultivar una pasión no significa entonces volcarse sobre eso y dejar eso, es darse ese espacio, ponerse primero la máscara para que uno pueda encontrar sentido y propósito en ese tipo de cosas. ¿Sí? Muy sencillas. La otra cosa es tomar distancia. Justo ayer, hablando con mi familia que vive en el exterior, me estaban preguntando, ¿y cómo va el número de contagios en Colombia? Y yo le decía, ¿saben qué? Yo no me sé el número exacto de contagios. Yo me sé las cosas que tenemos que hacer. Yo sigo lavándome mis manos, poniéndome mi mascarilla, haciendo distanciamiento social, evitando compartir en sitios cerrados con personas. Pero Lina María Saldarriaga, me di cuenta que cuando estaba muy pendiente del número exacto de personas que se habían contagiado, eso me generaba angustia. Y seguramente hay otro tipo de cosas que a ustedes les generan angustias. Entonces, traten de pensar qué son esas cosas que no necesariamente necesitan saber. Yo necesito cuidarme, necesito cuidar a mi familia y mantenerme, digamos, conectadas con las reglas de lo que está pasando en este momento, pero no necesito saber un número exacto. Y ahí tomo distancia. Y cuando tomo distancia y me doy a ese espacio diciendo, yo igual me cuido, yo hago mis cosas, pero no me sé el número exacto, me estoy protegiendo, me estoy poniendo la máscara de oxígeno. Entonces, la invitación a ustedes es a que piensen un poquito en esas cosas que los angustian y pueden tomar distancia. Y lo otro es un poco consistente con lo que estábamos hablando hace un ratico, de darle sentido es, hay que pensar, y ahorita les voy a hablar de una estrategia muy bonita que se llaman las bitácoras, eh, porque una manera de cuidarse es pensarse, pensar en lo que me está pasando, darme el chance para mirar qué es eso que me está pasando, eh, digamos, o para examinar eso que me está pasando. Creo que se los podría dejar decir mejor. Entonces, ¿eso cómo se hace? Digamos, esas acciones individuales. Hay muchas maneras. Entonces, hay una preciosa que se llama escritura emocional. Y aquí, profes, si tienen un cuadernito, hojita, vamos a tomar nota, porque estas son
herramientas que les estoy dejando para que ustedes las puedan utilizar. Este de la escritura emocional es muy bonito porque es la idea de darle sentido a nuestra realidad. Entonces, si ustedes se paran un segundo y cierran los ojos, por ejemplo, imaginémonos que estaban en una clase y que los niños estuvieron súper difíciles, están en virtualidad, súper difíciles, no prendieron la cámara, etcétera, etcétera. Si yo después de ese ejercicio, en vez de ponerme a gritarle a mis hijos porque, no sé, no habían lavado la loza, no habían tendido la cama, me tomo 5 minutos y me conecto con la emoción. ¿Qué fue lo que pasó en esta clase que para mí fue tan difícil? Fue que no me sentí escuchada, que no pudimos avanzar, que tengo angustia de que a los niños les esté pasando algo y yo no puedo verlos porque no prenden las cámaras. Y empiezo a centrarme en esa emoción y a escribir. Eso es un proceso de autocuidado, por lo tanto, de máscara de oxígeno. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes se conecten con sus emociones y puedan tomar, no se necesita más que escriban un párrafo, es más que suficiente, pero conectarse y escribir permite que uno le dé sentido a lo que le está pasando. Y hay otra cosa, que es el ejemplo que les decía hace un ratico, que es el de las bitácoras. Entonces, yo no sé si ustedes me han oído en otros espacios, hay una colega con la que yo siempre trabajo que se llama Diana Gudelo, y Diana es maravillosa en contar esta historia que me la voy a robar de ella, esta no es una historia mía, pero Diana desde el día 1 de la pandemia lleva una bitácora. Y una bitácora es como las bitácoras de vuelo de los aviadores, y es, ¿qué pasó aquí? Desde el día 1 se sentó y escribió un parrafito, hoy me sentí así, hoy hice esto, hoy pasó esto, hoy anunciaron esto. Otra manera de cuidarse, y puede ser súper chévere además con sus estudiantes, profes, y es, ¿qué tal si hacemos una bitácora de este vuelo en el que estamos todos mientras volvemos a retornar a la presencialidad? La bitácora en donde todos los días o todas las semanas, dependiendo, puede... Eh, sí, como puede ser un registro que me permita a mí ver la historia. Entonces, lo chévere que uno puede hacer es, si yo empecé a escribir esto, hagan de cuenta, hoy es 11 de marzo y terminé y lo miré el 11 de abril, uno se puede sentar y mirar con los chicos o mirar uno solito. ¿Qué pasó en este mes? Y ver todas las diferencias que significan el estar, digamos, escribiendo las cosas que nos están ocurriendo. Eso es súper, súper importante y lo pueden hacer. Lo otro que puede estar pasando, lo otro que podemos hacer es utilizar la metáfora con las metáforas como un sentido de reconstrucción de lo que pasó. Entonces fíjense una cosa. Si nosotros les decimos a los niños, o nos decimos a nosotros mismos en este proceso, podemos hacerlo en clase o podemos hacerlo nosotros. Imagínense, pensemos que esto fue un largo viaje este año, un largo viaje al que todos nos fuimos, pero todos fuimos a lugares distintos, pero para todos fue un viaje, ¿sí? Esa es la metáfora, el viaje. Si nosotros le tuviéramos que contar esto a otra persona que estuvo en otro viaje, ¿qué le contaríamos de nuestro viaje? Eso puede ser un ejercicio muy lindo en clase. Con los más chiquitos uno lo puede hacer, por ejemplo, contando, solamente contando. Entonces, ¿qué le contarías del viaje de este año? Y con los grandes incluso nos sirve para trabajar temas de lenguaje. Entonces, escribir sobre el viaje que tuvimos. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos esa metáfora, también le damos sentido a la experiencia que estamos viviendo, que ha sido una experiencia difícil. O incluso, por ejemplo, y esta me encanta, que esto también es una estrategia que utiliza Diana, es aprender a utilizar el humor como una alternativa para construir otras maneras de ver lo que pasó. Entonces, si hiciéramos una caricatura, si pintáramos una caricatura de este año entre todos, ¿qué pasaría? ¿Cómo les contaríamos esa historia? Ese recurso nos sirve para nosotros, digamos, docentes, para cuidarnos en la medida en que estamos como dando la posibilidad de resignificar toda esta historia, pero también para los niños. Fíjense que es la máscara de oxígeno para mí y después yo cuido a los niños, no es que esté una cosa desconectada de la otra. Muy bien. La otra idea para conectarnos dentro de esto que nos está pasando es la idea de la incertidumbre. Y la idea de la incertidumbre es súper importante porque si hay algo claro, es que no hay muchas cosas claras.
¿sí? Ya hay más cosas claras. Si ustedes me preguntan, hace un año estábamos en este nivel de claridad, no. Ya hay vacunas, por ejemplo. ¿Cuándo nos van a vacunar? Algunos de ustedes probablemente ya los vacunaron, a nosotros no. Entonces, todo ese tipo de cosas son incertidumbres que tenemos, pero en realidad uno de los aprendizajes también importantes de esta época es que no necesariamente tenemos que saber todo y entender todo. A veces mirar el mundo con mente curiosa nos funciona, sobre todo cuando hay un nivel de incertidumbre tan alto. Lo otro, y que les decía en el tema de ustedes como docentes, que es muy importante, es que una manera de ponerse la máscara de oxígeno es crear equipos de soporte que tengan líderes y esos equipos de soporte lo que van a permitir es coger esa descarga emocional que trae toda esta época y repartirla entre todo el mundo. ¿Sí? Porque mucho de lo que pasa, por ejemplo, es que la gente a veces está angustiada, desesperada. Yo me imagino que ustedes han tenido que lidiar con muchos estudiantes y muchos papás que en esta época o les han hecho reclamos o les han dicho cosas que ustedes dicen, pero ¿por qué me voy a ganar yo esto? Y eso tiene que ver con que muchas veces la gente no sabe expresar o no sabemos expresar las emociones de manera adecuada y uno los percibe como ataques y en realidad lo que están haciendo son búsquedas o peticiones de búsqueda de ayuda. Entonces, otra manera de poner la máscara de oxígeno, organicémonos con nuestro colegio, organicémonos con nuestros colegas para saber quiénes son los que pueden recibir esas primeras solicitudes, a quién puedo remitir, cómo me puedo conectar con los trabajadores sociales, con las comisarías de familia, con el ICBF, con incluso los colegios, por ejemplo, que tienen sistemas de pastoral. Ese tipo de soportes emocionales nos permite a nosotros como docentes decir, la carga no está enteramente sobre mis hombros. El bienestar de los niños o de mis estudiantes no es solo mi responsabilidad, la tenemos todos. Y al hacer eso no es que yo me esté descargando de responsabilidades, estoy cuidándome y estoy construyendo relaciones de confianza con mis compañeros. Entonces, esa es otra manera muy importante de hacerlo. Una sexta manera, que si se han dado cuenta que tenemos ya 6 herramientas de las que estamos hablando, esta es la sexta. Y digamos que estas herramientas, mi propósito con estas herramientas es que ustedes empiecen a sentir que son como piecitas chiquitas de un rompecabezas que va a ir tomando forma en la medida en que ustedes aprenden a usarlas. Entonces, la sexta herramienta es la flexibilidad psicológica. Y entonces ustedes dirán, Lina, eso es muy complejo, ¿eso qué es? Y es básicamente, la flexibilidad psicológica es la capacidad que tenemos las personas de reconocer que tenemos diferentes demandas en diferentes situaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de las demandas? Pues básicamente es lo que me está pidiendo una situación. Una situación me está pidiendo que yo haga esto ya o que lo resuelva ya. O una situación me está diciendo, esto es urgente, pero yo lo puedo poner en tal y tal momento. Eso requiere, y se acuerdan que al principio les decía que no manejaba competencias socioemocionales aquí. Aquí requiere una habilidad socioemocional muy importante que es la toma de perspectiva y las opciones. Entonces, a ver, yo estoy frente a una situación, por ejemplo, en la que me enfrento con unos papás que están furiosos porque no hemos vuelto al colegio y me están diciendo algo y yo empiezo a decir, a ver, cómo puedo reaccionar a esto? ¿Qué requiere esta situación de mí? Probablemente tengo una opción de decir, no, es que no es que usted también no entiende, es que el gobierno, etcétera, etcétera. Y seguramente, profesor, aquí yo quiero, digamos, ser muy empática con ustedes, que si tenemos 100% condiciones ideales, no, claramente no tenemos condiciones 100% ideales. ¿Qué es lo que tenemos, mis profes? Tenemos unas condiciones en donde nosotros, para cuidarnos a nosotros, nuestras comunidades educativas, tenemos que adaptarnos. Quisiera yo que fueran distintas para garantizar el 100% de las cosas para todos nosotros. Sí, obviamente, pero no lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que sí tenemos? Y esa es la flexibilidad psicológica. ¿Cómo me puedo adaptar a esta situación? Cuidándome a mí mismo, no poniéndome en riesgo, no poniendo en riesgo a los niños y llegando a un lugar en donde nosotros estemos, digamos, tranquilos con lo que estamos haciendo, a pesar de que probablemente no podamos hacer todo lo que queramos hacer.
Una opción es decir, no, es que las condiciones no están dadas. Otra opción distinta es, no, hagámoslo no, sin importar qué. Y yo creo que no son ninguna de las dos condiciones. Hay que buscar en nuestras comunidades educativas lugares en donde nos cuidemos y empecemos a ser flexibles para ver qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer y que eso nos garantice nuestro autocuidado. Es difícil, sí, yo creo que es una de las cosas difíciles que tenemos que hacer, pero yo creo que eso se puede lograr. ¿Cómo se puede lograr? Yo creo que ustedes todos han oído esta palabra, o sea, han oído hablar del mindfulness, que es la idea de estar en el momento presente. Y entonces, a mí me encanta porque muchas veces me dicen, Lina, pero esa vaina es como que sentarse y hacer así y ¿cómo se dice? Meditar y dice, no. En realidad, eso se trata, y es en la base de la flexibilidad psicológica, es pensar cómo me estoy sintiendo en este momento, cómo se están sintiendo las otras personas, cuáles son las alternativas y qué puedo hacer con eso. Clave, ahí. Claro, hay maneras de hacerlo muy distintas, unas más, digamos, déjenme usar este término que no sé si existe, pero como meditativas, y hay otras que son más de estar ahí en el momento presente. Y si viene ese papá y me está gritando porque no hemos vuelto, yo puedo dar un paso atrás y decir qué es lo que me está diciendo este papá antes de responder. Y eso puede ser una manera de estar en el momento presente. Y finalmente, digamos que estar en ese aquí y ahora significa que, y esta es la última herramienta, estamos aprendiendo a enfrentar una crisis. Y las crisis requieren que nosotros hagamos un proceso de mirar hacia adentro. Y aquí les voy a dar otra herramienta muy sencilla. Entonces, si yo quiero estar en el momento presente, pero estoy pasando una crisis, me van a pasar una de dos cosas, o bueno, dos cosas puede ser. Y es, yo voy a estar pensando en lo que pasó antes o en lo que tiene que pasar. Eso es usualmente lo que pasa frente a una crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo para hacer eso? ¿Cómo hago yo para estar en el momento presente? Entonces, yo puedo volver a cerrar los ojos un segundo y pensar, a ver, ¿qué tanto de mi día, o puede ser al final del día, cuando ya estén acostándose, antesitos de acostarse, o en la mañana justo al despertarse, pensar en el día anterior? ¿Qué tanto de su día ustedes pensaron en cosas que ya pasaron? ¿O qué tanto de su día pensaron en cosas que aún no han pasado? Si ese porcentaje, si les da, digo, no, yo, uy, pucha, casi el 100% del día, casi todo el día me la pasé pensando en esas dos cosas, ustedes no están en el momento presente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, en esos momentos en donde uno se da cuenta que o está en el futuro o está en el pasado, empezar a tratar de pensar en el día a día, en el momento que estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo, estoy hablando con los muchachos, estoy hablando con los papás, estoy hablando con quien sea que esté hablando. Y eso es una manera de estar aquí ahora. ¿Eso para qué sirve? Cuando nos centramos en el aquí y en el ahora pasan dos cosas. Disminuye la probabilidad de que sintamos ansiedad, porque es esa anticipación o esa angustia por algo que ya no puedo cambiar o algo que no ha sucedido, lo que aparece. O la otra cosa es que disminuimos la posibilidad de sentirnos abrumados por la tristeza. Acuérdense que la tristeza no es un sentimiento o una emoción que sea negativa en sí misma, simplemente tiene que ver con que es una emoción negativa, digamos, porque nos pone bajitos de nota, tristes, etcétera, etcétera, pero es normal. Si yo estoy todo el tiempo pensando en el futuro o en el pasado, probablemente me dejo abrumar por esa tristeza. Si yo me centro en el presente, en lo que estoy sintiendo ahorita, cómo lo estoy sintiendo ahorita, de la manera que lo estoy sintiendo ahorita, es mucho más fácil eh, que yo pueda autocuidar. Entonces, profes, para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo y sé que me han dado algunas preguntas y quiero estar ahí para contestarles las preguntas. Unas reflexiones finales. La primera, la práctica, que sea que uno haga, docente, orientador, papá, mamá, presidente de la Junta de Acción Comunal, policía, etcétera, etcétera, tiene que arrancar por una mirada del cuidado de sí mismo. Yo, Lina Saldarriaga, en mi práctica como psicóloga, tengo que poner unas ciertas cosas, límites que me cuiden. Entonces, ¿se acuerdan? No sé si todos estaban, probablemente no todos estaban, pero justo al principio, ustedes creo que ya me estaban viendo, y yo me paré al otro escritorio, cosa que uno generalmente no hace en estas cosas, pero ¿saben a qué me paré? A bajarle el volumen al celular.
porque yo necesito estar aquí presente para ustedes. Yo después contesto todas las llamadas, pero eso es una manera de autocuidarme. Entonces, cualquiera que sea la práctica que ustedes realicen, dedíquense un espacio para cuidar de sí mismos. La otra cosa que es muy importante es que nosotros elegimos trabajar en un área que implica que hay aquí al frente otro ser humano, y no solamente estoy hablando de sus estudiantes, de los otros profes, de los orientadores, de los rectores, de los papás, que ahí hay un ser humano que puede tener un dolor, una angustia. No hacemos chips de microcomputadores, enseñamos, cultivamos las cabezas y los corazones de unos niños y acompañamos a sus familias en el proceso de hacerlo también. Entonces, en ese sentido, es súper importante que reconozcamos que independientemente de lo que hagamos, nuestra labor no es aséptica. Nosotros trabajamos con la vulnerabilidad y el dolor del otro y eso está bien. Y cuando somos capaces de reconocer que ese otro tiene esa vulnerabilidad, pero que nosotros también la tenemos, hacemos, digamos, damos un paso muy importante en el autocuidado. Y lo más importante, profes, y la idea con la que quiero cerrar esto es no se les olvide que todos, y sobre todo nosotros en esta profesión, necesitamos un lugar seguro para depositar nuestras angustias y nuestros miedos. Y es que ese es el lugar seguro. No necesariamente quiere decir que me lo como yo todo. Lo puedo escribir, lo puedo compartir, puedo buscar un sacerdote amigo al quien contarle, mi esposo, mi esposa. Pero acuérdense que nosotros necesitamos un lugar donde reposar y donde entregar esas angustias y miedos que son muy válidos. Es decir, un lugar donde ponernos la máscara de oxígeno para que asimismo, cuando ustedes se conecten a ese computador, vayan a ese colegio o estén escribiendo esa guía o vayan a ver a sus estudiantes, ahí sepan que ustedes son el lugar de seguro donde esos niños pueden reposar sus tristezas y sus angustias. Y eso tenía para contarles. Si quieren, entonces miremos las preguntas. Lina María, muchísimas gracias. Creo que esto que nos has contado hasta ahora ya contribuye un montón a la labor de los docentes, de los directivos docentes, de otros agentes educativos, así que gracias. Antes Sí. no había muchas preguntas, ahora tengo un montón para ti. Vamos a ver cuántas de ellas podemos abordar. Mira, una muy sencilla y es cómo construir confianza con los colegas, con otros docentes, orientadores, si por la misma pandemia se han perdido espacios informales de encuentro, de socialización. ¿Qué podrían hacer ellos para también fortalecer sus lazos de colegas? Sí, yo creo que eso es súper importante porque el colegaje hace parte de esas redes de soporte de las que yo estaba hablando, Angélica. Entonces, ahí nos toca ser muy creativos, es decir, lo mismo que les enseñamos a los niños de podemos sonreír a través de la mascarilla sin necesariamente quitárnosla, porque dejarnos las mascarillas significa que al otro lo podemos cuidar. Podemos inventarnos, no sé, por ejemplo, clubes de lectura con los otros profes a través de Zoom. Entonces todos nos leemos un librito y nos encontramos por las tardes, una tardecita, y compartimos ese libro. O por ejemplo, podemos hacer cosas de acompañamiento y mentoría. Si hay profesores nuevos, podemos juntarlos con un profesor que ya lleva mucho tiempo para que conversen de las cosas que están pasando y de las angustias que están teniendo, digamos, normales a este reto tan grande que significa la virtualidad o la alternancia para los que estén en la alternancia. O podemos, por ejemplo, también, no sé, hacer espacios en los cuales el colegio, digamos, les da una hora a los profes para reunirse para hablar de otro tipo de cosas. O incluso en los lugares donde ya nos estamos encontrando presencialmente, buscar un espacio al final de la tarde para que los profes se sienten y se tomen un café o lleguen más temprano y se tomen un café con todas las medidas de bioseguridad. Pero la idea es que acuérdense que eso no es tiempo que uno está perdiendo. Esas son posibilidades de conexión que nos permite ponernos la máscara y estar bien con nosotros mismos. Súper, Lina, muchas gracias por esas ideas que ya nos vas dando de cómo lograrlo. Mira, cuando estabas hablando de desconexión,
ambos chats, por YouTube y por Zoom, empezaron a moverse un montón y había alguien que nos decía, yo he tenido ganas de botar mi celular, ya no sé qué más hacer porque estamos trabajando muchas horas, porque sentimos que ya definitivamente no nos queda tiempo para nosotros mismos ni para nuestras familias porque el trabajo pues nos tiene consumidos totalmente. Y la pregunta que al final surgió es, bueno, ¿cómo hacemos también como docentes, como orientadores, para negociar de manera efectiva con los otros actores educativos que respetemos esos espacios de negociación, de desconexión, perdón? ¿Qué podrían hacer ellos para lograr eso? Hay un concepto muy bonito, Angélica, que de hecho ustedes lo manejan en Red Papás, que es la idea de las metas comunes en la alianza familia-colegio, ¿sí? Eh, y efectivamente, fíjense que ustedes, docentes, están sufriendo porque se abruman, porque digamos que no hay límites, pero seguramente para los papás los límites también se rompen de otras formas, pero los límites también se rompen. Entonces, uno puede pensar que como iniciativa del colegio, y esto lo pueden iniciar los orientadores, incluso los coordinadores, decimos, listo, entonces hacemos el espacio de cuidado de la familia y los docentes. Y el espacio de cuidado es que hacemos un trato que entre, no sé, 5 de la tarde y 7 de la noche nadie manda mensajes. Cuando yo sé, por ejemplo, que tengo una ventana para mandar los mensajes o para no mandar los mensajes, y esa ventana es un acuerdo, es decir, una meta común, le compartimos a los papás, le compartimos a los niños, lo compartimos entre nosotros. Entonces, entre todos podemos regularnos. Entonces, si alguien manda un mensaje, acuérdate que estamos en la ventana de cuidado emocional. Manda tu mensaje mañana por la mañana, una cosa de ese estilo, y eso se convierte en una regla implícita que todos, a la que todos van a acogerse. Pero hay, digamos que ahí hay que pensarlo con idea de meta común y con que sea, que todos estemos a bordo para que eso pueda funcionar dentro del colegio. Pero pueden crearlo, la ventana del autocuidado. Y la ventana del autocuidado es para todo el mundo. Y a los niños les podemos poner también la tarea del autocuidado, etcétera, etcétera. Y eso nos permite poner límites. Muy bien, Lina. Y mira, vienen dos preguntas complementarias a esto que nos acabas de decir. Una de ellas dice, cuando solemos escuchar esto de que hay que cuidarse a sí mismo, es bastante común que salga la importancia de aprender a gestionar el tiempo, a organizarse. Y pues esto como docente es bastante retador y la verdad para quien hizo esta pregunta, no solo para los docentes, para todos, yo creo. Sí. Y eso puede generar mucho estrés. ¿Hay alguna lectura, algún libro, algún lugar donde ellos puedan tener más información sin que esto de organizarse termine generando más estrés, pero pues que dé pistas de cómo lograrlo? Sí, pues yo no sé si ya lo hemos contado, Angélica, pero dentro de lo que estamos haciendo en el proyecto Mimi, Red Papás y Aulas en Paz, estamos creando material muy sencillo. Son piezas infográficas con dibujitos y como listas de cosas. Y tenemos unas piezas muy bonitas que están alojadas en el sitio de Red Papás y otras que van a quedar alojadas para los profes del proyecto Mimi que están alojadas en el campus virtual. Y ahí tenemos piezas sobre cómo manejar el tiempo, sobre cómo poner el límite al uso de pantallas, sobre cómo incorporar hábitos saludables. Entonces los invito a que entren a mirar esas piezas que son maravillosas y que les sirven a ustedes no solamente para pensar en cómo organizar el tiempo, porque más que organizar el tiempo, yo creo que es cuestión de poner prioridades a las necesidades. ¿Cuál es la necesidad más importante? La de descansar en ese momento, la de organizar las cosas, la de terminar tareas que están asociadas a nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí hay ideas sobre cómo manejar la ansiedad, por ejemplo, que nos puede producir el trabajo. Hay ideas sobre cómo tener gratitud. Esa, por ejemplo, es muy bonita, que es cómo puedo enseñar yo a mis hijos y a mis estudiantes a tener gratitud. Entonces, entren. Angélica, eso está alojado en la página de Red Papás, en Aprendiendo a Ser Papás, ¿verdad? Se Sí, llama señora. Proyecto Mimi. Sí, señora. Se llama Proyecto Mimi. Ahí lo Específicamente. pueden encontrar. Me encanta. Y estamos subiendo material constantemente, entonces sigan mirando porque cada semana se sube material distinto. Tenemos audios, tenemos piezas infográficas, tenemos estos seminarios, tenemos para los orientadores, ahí está, les hago una cuña, el 19 de marzo tenemos un webinar
para aprender a detectar riesgo en salud mental en en los contextos escolares. Eso es muy chévere. Entonces, ese tipo de cosas les pueden ayudar y hay mucha información. Súper, Lina. Pues se nos está agotando el tiempo, pero hay una pregunta más que voy a hacer, Claro. sabiendo que las que no estamos recogiendo, insistimos, vayan a esos recursos, a la página web, recuerden que eso está quedando en YouTube, pero esta sí la voy a mencionar porque me pareció muy interesante. Dice, muchas veces se habla del yo me cuido, yo medito, yo hago, muy centrado en el yo, pero ¿cómo Sí. hacemos para que esto se vuelva una cultura institucional, para que esto no sea solamente una cosa que cada docente por su lado mira a ver cómo lo resuelve, sino cómo inclusive podemos ayudar a que el entorno escolar sea un espacio que promueve el cuidado, que sea como algo que caracteriza a la institución educativa, e inclusive en la pregunta nos decían que también desde las secretarías de educación se promueva esto. ¿Qué se te ocurre? Entonces, miren, por ejemplo, este componente que estamos haciendo, este se llama el componente 5 del proyecto MIMI, es la Secretaría de Educación diciendo, tenemos que darle a la gente oportunidad de que piense sobre su salud mental y cuide su salud mental. Entonces, por ejemplo, fíjense que eso es una iniciativa que ya a nivel gubernamental está diciendo la salud mental es importante. Y había en la presentación algo que yo les mencionaba. Nosotros necesitamos líderes en este tema dentro de los colegios. Entonces, alguien que se ponga la camiseta del cuidado de salud mental y dentro de las cosas que diga, gestione proyectos, por ejemplo, la hora del autocuidado donde no recibimos mensajes de nadie. Si yo lo defino como algo institucional, si yo voy y lo gestiono con el coordinador y lo hablamos con el colegio y hacemos de esto una meta común dentro del colegio, dentro de la institución educativa, funciona muchísimo mejor. ¿Sí? Porque si bien el autocuidado desde el yo, como estaba diciendo la pregunta, es importante y yo creo que se logran hacer cosas interesantes, el autocuidado de la comunidad tiene que convertirse en una prioridad. Y eso no se convierte en una prioridad porque simplemente todos al tiempo empezaron a trabajar en autocuidado, sino que tiene que ser yo en mi clase abro un espacio, por ejemplo, de los primeros 5 minutos de la clase es para que los niños a través de emoticones me cuenten cómo se están sintiendo. No importa, puedo tener clase de matemáticas, de sociales o de ciencias, pero si yo abro esos espacios chiquiticos institucionalmente, yo le estoy enseñando a la comunidad a autocuidarse. Entonces yo creo que es muy importante que demos esas, digamos, claves y esos espacios institucionales para que sea de todo y no solamente yo, como estábamos diciendo. Lina María, de verdad, muchas gracias. Solamente voy a hacer una cuña y es, nos están viendo también de otras regiones en este momento y esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo gracias a la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Algo que hemos aprendido lindo en la pandemia es que la solidaridad es muy importante. Muchísimos rectores, docentes e incluso funcionarios públicos de la Secretaría nos decían lo que hemos hecho es compartirnos buenas prácticas, aprender de lo que otros están haciendo y cómo lo están haciendo. Si hacemos de esta experiencia algo para compartir también con otros colegas, con otros colegios, con otras secretarías, sin duda vamos a hacer esto algo muy bonito para todos, aprender de lo que los otros están construyendo. Así que ojalá también quienes no están en Cundinamarca, pues vayan y aprovechen esta buena práctica y cuenten cómo estamos haciendo esto en este momento. Lina María, de nuevo, muchísimas gracias. Agradecemos también a todas las personas que se conectaron en vivo, tanto a través de la plataforma Zoom como a través de YouTube. Para Red Papás y para el programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes es realmente muy valioso tener la oportunidad de contribuir con el desarrollo de este tipo de eventos en el marco del proyecto MIMI, Mi Casa, Mi Escuela, de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Recuerden lo que les dije Angélica, al principio. ¿te puedo interrumpir un segundo antes de que nos vayamos? A los profes Claro que que sí. están en Zoom, no se les olvide llenar la evaluación, porque es muy importante saber, ahí la tienen en el chat de Zoom, bueno, y los que están en YouTube también, pero sobre todo los que están acompañándonos en Zoom, porque eso nos va a permitir saber qué necesitan ustedes para crear más material chévere, para que los acompañemos en este tema de bienestar emocional. Perdóname que te interrumpí. No, tal cual eso iba a decir justamente, les Ok. iba a recordar que por el enlace
por el chat de Zoom están en este momento compartiendo el enlace, así que está perfecto, era justo lo que iba a decir. También recordarles que este video no solo va a quedar en el canal de YouTube de Red Papás, sino también va a quedar en el canal de YouTube del Campus Virtual Mimi. Para las personas que están en Zoom, inclusive el equipo de Red Papás y de Aulas en Paz nos ayudaron a ponerles el enlace en el chat. Y bueno, y para los que están por YouTube, pues es tal cual allí donde nos están viendo en este momento. Lo pueden compartir cuantas veces quieran. Así que este material es de ustedes. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy a este espacio. Desde Red Papás los invitamos también a seguir conectados para cuidarnos y trabajar juntos para cerrar brechas. Que tengan un feliz resto de día. Chao a todos. Buena tarde.